Buenas tardes en España, buenas tardes en Ecuador. Es un placer para nosotros en Galimplan daros la bienvenida nuevamente a este webinar que queremos cerrar prácticamente lo que es la temporada antes de irnos de vacaciones. Daros las gracias a todas las personas que a esta hora de la tarde aquí en España nos están acompañando y en Ecuador, que son 7 horas menos, las 2:30 de la tarde, también nos están siguiendo desde allá. Quiero dar la bienvenida esta tarde que nos va a acompañar una persona muy cercana a nosotros en la empresa y que está trabajando mucho con nosotros en el desarrollo de todas las nuevas líneas de investigación desde la Universidad de Valencia y nos gustaría seguir contando como hoy con su asistencia. Quiero dar la bienvenida al doctor David Peñarrocha Oltra y es un placer enorme para nosotros que él pueda acompañarnos esta tarde y que pueda estar con nosotros también. Así es que en cuanto pueda conectarse David, Sí, hola le daremos la Andrés. bienvenida. David, buenas noches, buenas tardes. Buenas noches, buenas tardes. Me tengo casi luz. Voy a poner un poquito más de luz, un segundo. No te veremos ahí, pero bueno, A ver, perfecto. con un poquito más de luz. Para las personas que no le conozcáis al doctor David Peñarrocha, me gustaría haceros una pequeña presentación de un resumen de su extenso currículum que tiene. Es licenciado en odontología por la Universidad de Valencia, premio extraordinario, máster en cirugía bucal e implantología de la Universidad de Valencia, doctorado en odontología con mención internacional en la Universidad de Valencia, en la Universidad de Pisa, premio extraordinario, Scholar IT International Team for Implantology de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor titular de cirugía bucal y cirugía de implantes en la Universidad de Valencia y es director del experto universitario en implantología en la Universidad de Valencia. Con lo cual, creo que es un honor para los que formamos parte del movimiento Galimplan y de esta empresa contar nuevamente con su presencia y con la experiencia que nos va a transmitir. La conferencia de esta tarde está orientada hacia lo que es analizar el uso de lo que son los pilares transepiteliales para minimizar la pérdida ósea. Sin más preámbulos, quiero dejaros en compañía de David Peñarrocha. Agradeceros a todos por la asistencia. Creo que cada vez están sumando más gente a esta hora. Deciros que al finalizar la charla, que durará aproximadamente unos 45 o 50 minutos, tendremos tiempo para poder responder preguntas que puedan estar disponibles. Lo que sí, por favor, utilizar los canales que tenemos disponibles en Ecuador, las redes sociales, el grupo de WhatsApp que tenemos ahí con nuestro equipo comercial, o si no también las preguntas que tenemos aquí a través de lo que es el Zoom. Sin más, David, buenas noches, muchas gracias y gracias por nuevamente sumarte a Movimiento Galimplan. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Muchas gracias. Antes de empezar a hablar del tema, quisiera agradecer a la empresa Galimplan por contar conmigo una vez más. Es un auténtico placer porque siempre que me invitan aprendo muchísimo, porque cuando te exigen pues aprendes mucho. Y es un lujo trabajar con ellos. Agradecer también a Andrés Espinoza, que es una persona muy cercana a Galimplant y tengo la suerte de tenerlo en mi ciudad. Somos vecinos. De hecho, me ha dicho que me va a traer tomates si la charla le gusta. Y tomates de su huerto. Tomates del huerto, caseros. exacto. Y agradecer también, bueno, Galimplant, vais a ver imágenes espectaculares en esta presentación que no son mías, no soy el autor de los trabajos de los que surgieron, son imágenes de investigaciones que ha compartido conmigo Galimplant, de otros compañeros como Javier Montero, Alberto Fernández. También tenemos imágenes muy bonitas del equipo de Galimplant, de Carlos Ayala, que hace fotografías espectaculares. Y, por supuesto, que es una cesión, no son imágenes mías. Dicho eso, quisiera agradecer antes de empezar también a Juan Carlos Bernabeu, que es un alumno ha sido alumno mío en el grado, en el máster de doctorado y es posiblemente, tengo una breve trayectoria como profesor y es de mis alumnos más brillantes sin ninguna duda. Me ha ayudado mucho en la preparación de esta presentación.
Bueno, el tema de hoy a mí es un tema del que me gusta mucho hablar y es un tema del que rara vez se escucha hablar en congresos y es un tema de cursos más que de congresos, porque es un tema básico. Entonces, todo aquel que tenga ya experiencia y años trabajando con sistemas de implantes, Galimplant o similar, de implantes bone level con conexiones cónicas, es posible que lo que vamos a contar hoy le parezca como redundante y de poco interés. Sin embargo, es un tema que se ha desarrollado mucho en los últimos 10 años. La evidencia científica al respecto es muy nueva, como vais a, la mayoría de cosas son bastante nuevas, como vais a ir viendo en la presentación. Y es la clave del éxito para nuestros tratamientos, desde los más sencillos, de un implante unitario en un paciente con hueso, un paciente sano, un paciente que tiene hueso y tiene encía queratinizada, hasta los casos de regeneraciones más tremendas que puede hacer Alberto Fernández o cualquier otro compañero. Si luego no ponemos el pilar adecuado y tratamos correctamente el sistema pilar, implante, tejidos perimplantarios, va a haber un fracaso absoluto, ¿vale? Entonces, es una cosa básica, pero que no debemos de olvidar y que viene muy bien recordar siempre, porque igual hay aspectos nuevos que se nos han ido pasando, ¿vale? Entonces, antes de empezar la charla, a mí me gustaría hacer una propuesta. Esto no está tan claro en la literatura. Los últimos artículos, por ejemplo, de Linkevicius, ya empiezan a ir en este sentido. Y es que clásicamente se ha hablado de pérdida ósea relacionada con los implantes dentales, como los cambios que se producen, cambios de hueso que se producen en dirección apical a la plataforma del implante. Y este tipo de cambios son los que más nos preocupan porque dejan superficie rugosa expuesta de los implantes. Y obviamente dejar superficie rugosa expuesta es algo muy contraproducente porque favorece la adhesión de placa bacteriana y el desarrollo de mucositis, perimplantitis y más pérdida de hueso. En cambio, se está hablando, a raíz precisamente de la aparición de sistemas de implantes como por ejemplo el de Galimplant, con conexiones cónicas que funcionan muy bien cuando son colocadas de forma subcrestal, infraóseas, y se rehabilitan correctamente con pilares, como vamos a ver en esta presentación, estamos viendo que también hay que poder hablar de cambios a nivel de hueso que se produzcan en sentido coronal a la plataforma del implante, que no son cambios que nos preocupen tanto, ya que no dejan superficie rugosa no expuesta, pero que una vez hemos superado la fase de que no haya pérdida ósea, pues también nos puede interesar estudiar la remodelación ósea, porque coincidiréis conmigo que cuanto más azúcar, más dulce, y si no tenemos cambios de hueso, ni de pérdida ósea, ni de remodelación ósea, pues mejor que mejor. Esto lo pongo en la primera diapositiva porque estos conceptos los arrastraré en la presentación y tenéis que entenderlos cuando hablemos de algunos conceptos. ¿Vale? Entonces, de esto paso, que ya tenéis todos claro por qué la superficie rugosa expuesta es un factor de riesgo para enfermedades perimplantarias y más pérdida de hueso. Pero es decir que hay algunos artículos, voy a poner unos cuantos artículos que yo considero clave en el desarrollo del conocimiento en nuestro campo, especialmente en cuanto a implantes sin cuello pulido, porque yo debo decir que en la escuela en la que yo me formé y cuando yo hice el máster, que hace aproximadamente, bueno, hace ahora 10 años, rehabilitamos fundamentalmente implantes con cuello pulido. Y eso, los implantes de cuello pulido lo aguantan todo. Son mucho menos versátiles, pero es verdad que a nivel de pérdida ósea es mucho más difícil que el clínico destruya su trabajo por una mala elección de pilares, de cuellos. El implante, obviamente en el mercado se ha establecido el implante bone level porque cuando se trabaja correctamente, con conexión cónica, con pilares adecuados, nos permite con un único implante prácticamente tener una versatilidad que permite abordar todos los casos. Y también incluso tiene ventajas en los casos estéticos, ¿vale? Ya vemos que no tiene desventajas en el resto de casos y tiene ventajas a nivel de casos estéticos y de casos de arco completo. Entonces, lo que quiero decir es que voy a repasar la literatura científica al respecto del conocimiento, sobre todo, de cómo manejar este tipo de implantes. Para ello creo que hay un artículo que esto había que decirlo, que es del profesor Galindo Moreno, de aquí de Granada, la Universidad de Granada en España, que dijo algo, encontraron un hallazgo muy tonto, ¿no? Parece que todos esto lo sepamos de siempre, pero había que decirlo con estadística y con investigación. Y es que los implantes que pierden
bastante, o sea, que pierden hueso en los primeros 6 meses, son implantes que a largo plazo va a haber mucha más probabilidad de que pierdan más hueso. En cambio, los implantes que en el corto plazo, en los primeros 6 meses, no pierden casi hueso, son implantes que se van a comportar mejor a largo plazo. Por lo tanto, nuestra obsesión como clínicos debe ser conseguir que no haya pérdida ósea temprana, porque la pérdida ósea temprana se va a traducir en pérdida ósea tardía de mayor nivel, y la pérdida ósea tardía puede dejar expuesta la superficie rugosa y dar lugar a enfermedades perimplantarias. Como el tratamiento de las enfermedades perimplantarias es tan complejo y tan poco predecible, debemos de luchar por evitar el primer paso, que es la pérdida ósea temprana. ¿Vale? Esto es lo que yo os quería contar de este estudio. Después, para poder, como en todo en la vida, cuando tenéis un paciente con un problema, lo primero es detectar el problema, diagnosticarlo, detectar la causa para poder abordar el problema. Entonces, lo primero que nos planteamos es si nuestro objetivo es reducir o eliminar la pérdida ósea temprana, ¿por qué ocurre esta pérdida ósea temprana? Una vez entendamos por qué ocurre, estaremos en situación de poder modificar nuestra forma de trabajar para reducirla o eliminarla. Pues bien, esto no está dicho como tal en ningún libro, es un ejercicio mío de reflexión cuando Andrés me pidió esta charla. Es verdad que es un tema del cual discutimos mucho en la universidad porque hemos trabajado en diferentes investigaciones sobre temas relacionados con la pérdida ósea temprana y con los pilares, con la posición del implante. Pues bien, en resumen, yo creo que en los últimos 10 años se han sugerido tres hipótesis fundamentales para la pérdida ósea temprana, las cuales están muy relacionadas y todas ellas giran en torno al espacio biológico, a la anchura biológica. Pero hay autores para los cuales lo predominante es la existencia de un microgap, ¿vale? De un microgap entre el implante y el pilar o entre el implante y la prótesis. Hay autores para los cuales la pérdida ósea temprana está relacionado con el establecimiento del espacio biológico y, por tanto, de las dimensiones de este espacio biológico, que es una constante biológica que no podemos alterar, una constante de en torno a 3-4 milímetros, como sabemos todos. Y hay otros autores, quizá es minoritario, es menos extendido, pero a mí me parece mucho que vale la pena hablar de esta hipótesis, que es la hipótesis del cinturón de conectivo, que es la hipótesis del primer escalón en la cual se fija el tejido conectivo y se fija y se frena la pérdida ósea. Entonces, como os decía, todas estas hipótesis giran en torno al establecimiento de la anchura biológica como una constante. Bueno, pues primero, el microgap. El microgap lo describe muy bien el profesor Adriano Piatelli en Italia, que es un conocido de la Universidad de Valencia, de hecho es profesor honoris causa, doctor honoris causa por nuestra universidad, y encuentran en un estudio en animales, en monos, que el espacio biológico se establece apicalmente al microgap implante prótesis, porque en ese punto, en el microgap, encuentran una inflamación y la anchura biológica se establece apicalmente a dicha inflamación. Esto es un estudio de 2003. Entonces, claro, desde ese momento los productos de los que disponemos, los materiales, han evolucionado mucho. Entonces, el componente más importante para el microgap es el tipo de conexión que empleemos. A este respecto, hay muchos artículos. Os menciono uno en el cual pudimos participar desde la Universidad de Valencia, junto con un buen amigo que es el doctor Luigi Canulo. Y lo que hicimos fue estudiar la microbiota que se encontraba en el interior de conexiones de implantes rehabilitados durante 5 años. Eran implantes que estaban en función en boca de pacientes durante al menos 5 años, implantes sanos, sin enfermedades perimplantarias, y lo que hacíamos es que a los 5 años se desmontaba la prótesis, se ponía un suero estéril en el interior del implante y se recogía las muestras con puntas de papel. Y entonces se compararon las proporciones de bacterias. Y en cuanto al complejo rojo, estos estudios ahora han evolucionado mucho y analizan cientos de especies por otras técnicas. En aquel momento usábamos una PCR cuantitativa y analizábamos únicamente unas pocas bacterias, las que se consideraba por la enfermedad periodontal como más agresivas y más causantes de la enfermedad periimplantaria.
lo que encontramos fue que el grupo 4, el grupo naranja, que es la conexión cónica, era el grupo que menos proporción tenía de bacterias del complejo rojo, que son bacterias anaerobias muy agresivas. Esto lo dijo nuestro estudio y de forma similar más o menos lo han dicho metaanálisis muy recientes, como este de 2018, en el cual los autores comparan la conexión cónica con la conexión interna y la conexión externa y encuentran diferencias estadísticamente significativas, como veis en el boxplot, ¿vale? Entre las dos conexiones más antiguas, diríamos, y la conexión cónica, ¿vale? En diferencias que la mediana está en torno de 0,2-0,3 milímetros para la conexión interna y de 0,3 de mediana para la conexión externa. En resumen, a día de hoy, si trabajamos con implantes bone level, ¿vale? Que se colocan a nivel de hueso o preferiblemente, como ahora veremos, subcrestales, debemos trabajar con un implante que tenga una conexión cónica, ¿vale? Del estilo de los 11 grados que tiene la conexión del sistema Galimplant. Otro concepto que conocemos todos, porque es un concepto que se ha extendido mucho, porque de hecho es una historia muy bonita, porque es una serendipia de las que ocurren en la ciencia y es una de las serendipias pues, que relacionadas con la implantología pues, más atractivas de contar. Esto es el cambio de plataforma o el platform switching, que es muy reciente. Sorprendentemente, es un hallazgo casual de este dentista, que es un dentista francés, Lazzara, que lo que ocurre es que estaba utilizando un sistema de implantes que por aquel entonces tenía únicamente implantes de diámetro estándar, de diámetro 4, de diámetro 5, y sacaron implantes de diámetro 6, con la misma conexión que los implantes estándar. Y Lazzara, cuando tenía los implantes colocados, fue a rehabilitarlos y encontró que el fabricante no había hecho pilares adecuados para el implante de diámetro 6. Tuvo que poner aditamentos de diámetro más estrecho y su sorpresa fue al cabo del tiempo, cuando hizo una radiografía y veía que los implantes que estaban colocados de esta manera, rehabilitados de esta manera, con aditamentos más estrechos, tenían una menor pérdida ósea que los implantes que normalmente estaba colocando. A raíz de eso surgieron muchos estudios que confirmaron este efecto y vieron que el cambio de plataforma, la conexión cónica con cambio de plataforma, es superior a todas las demás. ¿Vale? Entonces, si vamos a emplear un bone level, debe ser un bone level que tenga una conexión cónica y, por supuesto, el cono automáticamente, por su geometría, crea un cambio de plataforma. Entonces, explicado esto, la siguiente pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el cambio de plataforma reduce la pérdida ósea? Pues de nuevo hay varias hipótesis. Una de ellas, que está muy extendida, de la cual uno de los autores que más habló fue mi buen amigo Luigi Canulo, es que el cambio de plataforma lo que hace es que aleja horizontalmente este microgap, que Piatelli había encontrado que era muy nocivo. Entonces, como el pilar sale horizontalmente desplazado respecto al hueso, pues al estar más alejado el microgap, aunque sea 0,3 milímetros, eso tenía efectos a nivel de pérdida ósea. Otra hipótesis es que el estrés mecánico, que el punto de mayor estrés es de nuevo el punto de unión entre el pilar y el implante, en este tipo de disposición, ese estrés se aleja del punto más crítico, que es el punto de hueso coronal. Y la tercera hipótesis es la teoría del cinturón, de la cual os voy a hablar ahora. La teoría del cinturón, hasta donde yo sé, es una hipótesis que la han puesto sobre la mesa los compañeros españoles del grupo Borg, ¿vale? Xavi Rodríguez y Xavi Vela. Yo los escuché hablar del tema en un congreso y me pareció que tenía todo el sentido del mundo y creo que incluso aunque no sea del todo cierto o solamente cierto, la verdad es que las hipótesis probablemente hay un poco de cada una de ellas. Es un tema que yo creo que mentalmente viene bien tener en cuenta porque el tema del cinturón y del espacio que dejamos al tejido blando es fundamental. Entonces, ellos proponen que, como todos sabemos, el tejido blando preimplantario no tiene fibras de inserción en el implante, obviamente. Tenemos un tejido cicatricial, un tejido con fibras circulares, y este tejido de fibras circulares lo que hace es que se establece en torno a aquello que coloquemos por encima del hueso. Cuando lo que colocamos por encima del hueso es de la misma anchura
¿vale? O sea, lo que coloquemos por encima del hueso quiere decir o el pilar o la prótesis. Si ponemos un pilar o una prótesis de igual anchura al implante o más, lo que ocurre es este efecto cinturón. Es un efecto que nos lleva, las fibras de conectivo van hacia apical y arrastran y provocan una pérdida de hueso. En cambio, cuando el pilar o la prótesis son más estrechos que la anchura del implante, esto crea un escalón en el cual puede descansar, se puede formar un anillo de tejido conectivo de fibras circulares que se estabiliza y al estabilizarse el tejido conectivo se estabiliza también el nivel óseo, ¿vale? Una situación más tipo esta. Esto a mí me cuadró mucho porque yo, como os he dicho, hasta empezar a trabajar con el sistema de Gall Implant hace algunos años, estábamos muy acostumbrados en la Universidad de Valencia a emplear implantes con cuello pulido. Y los implantes con cuello pulido veíamos de forma repetida cómo colocáramos el implante más o menos profundo, lo que ocurría siempre es que el nivel de hueso se terminaba estableciendo en la primera espira. No se establecía en el primer punto donde había superficie rugosa, porque este implante, por ejemplo, tiene superficie rugosa hasta aquí. En cambio, se va siempre a la primera espira, al primer escalón. Entonces, a mí eso me cuadró mucho como la hipótesis del cinturón. Y vemos que al final la disposición que se produce en los implantes Gall Implant es muy similar a estos implantes con cuello pulido, que son implantes más clásicos. Entonces, lo siguiente que nos planteamos fue cómo podemos, una vez sabemos que tenemos que emplear implantes con conexión cónica, implantes con cambio de plataforma y crear un escalón, lo ponemos más superficial o más profundo. Esto, cuando nosotros nos lo planteamos, no estaba nada claro. Hicimos una revisión sistemática al respecto, que si alguien la quiere se la puedo enviar, y vimos que había autores de todo tipo. Había autores que encontraban resultados superiores para la posición subcrestal, infraósea. Había autores que encontraban mejor situación de pérdida de hueso cuando el implante se colocaba crestal, aduciendo a que cuando lo colocas subcrestal se crea una pseudobolsa. ¿Vale? Esto es una cosa que había que discutir, había que estudiar porque no estaba claro. Y había autores que no encontraban diferencias. Nosotros, ante esta incertidumbre, estábamos colocando implantes bone level y decidimos hacer nuestro propio estudio para salir de dudas. Hicimos este estudio, que es la tesis doctoral de un buen amigo, que es Hilario Pellicer. Colocamos la mitad de los implantes a nivel crestal y la mitad 2 milímetros subcrestales y estudiamos la pérdida de hueso. Y los resultados fueron que nos confirmaron nuestra experiencia clínica. Lo que vimos fue que los implantes crestales, que se colocan a nivel de hueso, estaban experimentando 0,3 milímetros de pérdida de hueso de media y algunos experimentaban más, experimentaban 0,6, 0,7. En cambio, los implantes que se colocaban en posición subcrestal y se rehabilitaban correctamente, la pérdida ósea media era bastante inferior, era en torno a 0,1 milímetros y los casos de más de 0,3. ¿Vale? Además, encontramos esta línea de aquí muestra el número de implantes con superficie rugosa expuesta, que al final es lo más preocupante. Pues en el grupo de implantes crestales, más de la mitad tenían algo de superficie rugosa expuesta al cabo de 3 años y en cambio en los implantes subcrestales únicamente el 25%. Debo decir que desde este día que nosotros hicimos este estudio, nosotros este estudio lo hicimos en implantes unitarios sin pilar intermedio. Desde ese momento, desde entonces hemos aprendido mucho y hemos aprendido a que estos números, incluso los del grupo subcrestal, se pueden reducir si empleamos correctamente los pilares, que es lo que vamos a ver a partir de ahora. Entonces, lo que veíamos es que en los implantes crestales había una remodelación de hueso que daba lugar a una pérdida y una exposición de superficie rugosa expuesta. En el grupo subcrestal, dicha remodelación también se producía, pero como estaban metidos por debajo del hueso, no llegaba a exponerse, esa remodelación no daba lugar a exposición de la superficie rugosa. ¿Vale? Entonces, ya recopilando, tenemos que usar un implante bone level con conexión cónica, con cambio de plataforma incluido y colocarlo subcrestal, siempre que podamos.
¿vale? Alguna situación puede que no podamos hacerlo, pero la mayoría de situaciones vamos a poder hacerlo. Y nos planteamos, como siempre, ¿por qué? ¿Por qué la posición subcrestal puede estar dando lugar a una mejor situación de pérdida ósea? Una hipótesis que nos planteamos fue que el colocar el implante subcrestal diera lugar a un grosor mayor de la cortical ósea, fundamentalmente de la cortical ósea vestibular, que como sabéis es la que más se atrofia al extraer un diente. Entonces lo que hicimos fue, como parte de la tesis también de Hilario Pellicer, estudiamos en radiografías como si fuéramos a planificar un implante en diferentes posiciones. El mismo implante lo poníamos en diferentes posiciones en el TAC y vimos que se confirmaba. Algo que sabemos todos, que es que cuando lo colocamos, cuanto más lo profundizamos, más aumenta el grosor de la cortical. ¿Vale? Entonces, un efecto beneficioso de colocar el implante en posición subcrestal es que somos capaces de colocar más implantes sin necesidad de hacer pequeños injertos de hueso. ¿Vale? Conseguimos llegar a los 2 milímetros ideales de hueso por vestibular y por palatino, que marca pues, la evidencia científica, conseguimos en más casos llegar a alcanzarlos. ¿Vale? Entonces, resumiendo algo que ya hemos dicho, debemos de colocarlo en posición apicoronal siempre y cuando la conexión sea cónica y con cambio de plataforma. No debemos de extrapolar estos conocimientos que ya tenemos a otro tipo de implantes. Por supuesto que si ponemos un implante con conexión externa o con una conexión interna de paredes paralelas, que no consigue sellar el microgap como hace la conexión cónica, hay filtración bacteriana. Estos implantes es preferible que los dejemos crestales, porque la colocación de estos implantes subcrestales va a dar lugar a pérdida ósea y esto sí que creará un problema potencial de enfermedad perimplantaria. Si queremos tener, o sea, para tener superficie rugosa expuesta, es preferible tenerlo más arriba que más en profundidad, ¿vale? Y otro factor que hay que tener en cuenta para minimizar la pérdida ósea temprana, sabemos ya a día de hoy que es el espesor de tejido blando, ¿vale? Esto empezó a hablarse en torno a 2009-2010 con estudios de Linkevicius, donde diferenciaba implantes rodeados de 2 milímetros de mucosa queratinizada y sin esa anchura de tejido blando, con más de 2 y menos de 2. Y nosotros lo que aportamos en la literatura fue, en 2017 publicamos un estudio en el cual con un punch quitábamos la mucosa donde íbamos a colocar los implantes y lo analizábamos histológicamente. Esto lo hacía el compañero Fabio Camacho de la Universidad de Murcia, que es un buen amigo y un gran colaborador de Galimplant a día de hoy, y él estudiaba el espesor de epitelio y el espesor de tejido conectivo histológicamente. Y nosotros estas variables que analizaba histológicamente las relacionamos con la pérdida ósea al cabo de 1 y de 3 años. Y lo que vimos fue, confirmó los estudios de otros compañeros, confirmó que el grupo 1, que es el grupo de mucosa fina de menos de 2 milímetros, tenía a los 3 meses una pérdida ósea que era 3 veces mayor al grupo 2, que era un grupo con más de 2 milímetros de grosor de tejido blando. ¿Vale? Aquí no hablo de presencia o ausencia de mucosa queratinizada, puede que en algún momento me haya colado con los términos, me haya equivocado con los términos. Aquí hablamos de grosor de tejidos blandos. Esto lo hemos vuelto a, otros compañeros lo han dicho, hicimos un metaanálisis al respecto y encontramos que en implantes bone level, el disponer de un tejido blando de menos de 2 milímetros daba lugar a 0,5 milímetros de más pérdida de hueso que cuando el grosor de encía queratinizada, el grosor de tejido blando era más de 2 milímetros. ¿Vale? La diferencia es de 0,5 milímetros. Sí que debo decir que en nuestro metaanálisis únicamente se incluyeron, bueno, solamente se pudieron metaanalizar estudios de implantes colocados a nivel crestal, porque en aquel momento no había suficientes estudios que analizaran el espesor de tejido blando en implantes colocados subcrestalmente, que es lo que vamos a ver que se debe hacer a día de hoy para compensar cuando existen tejidos blandos finos. Perdón por ir rápido, pero son muchos conceptos. Como va a estar grabada, luego el que quiera ver la charla puede pararse en las diapositivas y repasarlo. ¿Vale? La tercera hipótesis, hemos hablado ya de la hipótesis del microgap,
hemos hablado de la hipótesis del cinturón o de hipótesis del escalón, donde se establece las fibras circulares de conectivo. La tercera hipótesis es una de las más extendidas, que es que la pérdida ósea temprana se debe a cómo se establece el espacio biológico. Que el espacio biológico, como sabemos todos, igual que en periodoncia, es una constante biológica de en torno a 3-4 milímetros, la mitad de los cuales corresponden a epitelio de unión y la otra mitad corresponden a tejido conectivo. La clave es que necesitamos un grosor mínimo para que los tejidos periimplantarios se estabilicen. Necesitamos esos 3-4 milímetros. Cuando no haya grosor mínimo, ese grosor no exista de tejidos blandos, lo que va a ocurrir es que, como es una constante biológica, va a producirse una pérdida ósea para compensar, ¿vale? Entonces, si tenemos, esto lo que vendría a ser es que si el implante tiene, si el tejido blando tiene 2 milímetros y tiene que establecerse una anchura biológica de 3-4 milímetros, lo que va a ocurrir es una remodelación ósea o una pérdida ósea de 1 o 2 milímetros. Claro, lo que ocurre es que la situación cambia entre la posición crestal y la subcrestal, ¿vale? Entonces, si el tejido es fino, si el tejido tiene esos 2 milímetros y el implante lo colocamos en posición crestal, de forma que solo tenemos aquí 2 milímetros de encía por arriba de la posición del implante, va a haber una pérdida ósea de en torno a 1 o 2 milímetros para formar esa anchura biológica de 3-4 milímetros. En cambio, si los tejidos blandos son finos, de en torno a 2 milímetros, y el implante lo colocamos subcrestal en torno a otros 2 milímetros, lo que va a ocurrir es que el hueso se va a remodelar, porque igual tiene que compensar esa falta de tejido blando hasta llegar a 4, pero como el implante está más profundo, no hay pérdida ósea. Es decir, no hay superficie rugosa expuesta, ¿vale? Por eso es muy importante entender los conceptos de, a día de hoy, cómo se está estableciendo entre los científicos, entre los clínicos que se dedican a la investigación, la diferencia entre remodelación y pérdida ósea, ¿vale? Esto está muy bien descrito por la serie de artículos de Thomas Linkevicius, que básicamente nos da pie a nivel clínico, se traducen en que cuando los tejidos blandos sean finos es 1 o 2 milímetros, debemos de sumergir el implante para compensar esa anchura biológica, o tenemos la alternativa de injertar tejido blando. Lo que pasa es que, claro, a nivel técnico es mucho más pues una cirugía con más movilidad, más costes, más riesgos injertar que sumergir. Y además, en los últimos artículos de él, no encuentran nunca el mismo resultado. Da mejor resultado sumergir que injertar. Injertar se queda para aquellas situaciones donde no podemos evitar, donde no podemos sumergir bajo ningún concepto, sobre todo cuando tenemos el nervio dentario inferior que nos limita el poder profundizar con el implante. ¿Vale? Entonces, ¿en qué situaciones no podemos colocar el implante subcrestal? Por ejemplo, tenemos un claro ejemplo en este caso, que es un caso bastante reciente. Este implante distal, que lo colocamos con una elevación de seno indirecta, como tenemos únicamente 3-4 milímetros de hueso para conseguir estabilidad primaria, lo dejé a propósito crestal, porque si lo meto subcrestal, tengo miedo de perder esta estabilidad y de que el implante se me cuele dentro del seno. Entonces, aquí, como en el maxilar posterior, la anchura de encía siempre es gruesa, pues sé que no voy a tener problema para colocar un pilar de 2 colocando el implante en posición crestal. Otra situación donde a día de hoy tenemos un problema para profundizar los implantes y colocarlos subcrestales es cuando queremos angularlos, porque los actuales pilares angulados, multi-unit, son bastante anchos y si el implante lo colocamos más profundo, nos tropieza el pilar. Esto va a ser resuelto con los nuevos pilares que os mostraré en alguna imagen. Entonces, lo que a día de hoy dice la ciencia, viene a decir sería que en lugar de colocar el implante en función del hueso, deberíamos de trabajar en función de la mucosa, ¿vale? Si tenemos una mucosa muy fina, profundizaríamos más.
Si tenemos una mucosa moderadamente fina, lo profundizaremos 2 milímetros. Si tenemos una mucosa más normal de 3 milímetros, pues únicamente hace falta meterlo subcrestalmente en torno a 1 milímetro. Y potencialmente, si tenemos una mucosa muy gruesa, podemos colocar implante crestal. La realidad es que al final, como esta es una parte, solamente es una de las hipótesis, yo en la clínica diaria estoy metiendo subcrestales, incluso los implantes con una mucosa más gruesa, al menos 1 milímetro. Por otros motivos, porque veo que se está formando hueso por encima del implante, que luego lo veremos. Entonces, lo que hacemos es que esto nos ayuda mucho las herramientas del sistema, ¿no? Las rayas del sistema de fresas convencional, o lo que me gusta a mí más es la caja de topes, la uso muchísimo porque me permite, y básicamente siempre utilizo una fresa de una longitud más, ¿vale? Cuando quiero poner un implante de 10 milímetros de longitud, directamente pido las fresas de longitud 12. De esa manera controlo que el implante va a quedarme 2 milímetros subcrestal. En alguna situación, si la cresta no es plana, sino que está angulada por la atrofia, está inclinada, pues puede que pida la fresa de 14 milímetros para colocar un implante de 10. Porque a mí me interesa que yo mido la posición subcrestal desde el punto más bajo de hueso, desde el punto más atrófico, que suele ser la parte vestibular. De modo que lo que yo quiero es dejar el implante subcrestal a nivel vestibular, que puede que me quede 1 milímetro subcrestal, pero en palatino suele haber más hueso y puede que el implante me quede 3 milímetros subcrestal, ¿vale? Manda la parte más atrófica. Y luego, para controlar la profundidad, una vez estamos metiendo el implante, que sepáis, es algo muy básico, pero que sepáis que el portaimplantes tiene unas rayas que vienen a equivaler a 3 milímetros, ¿vale? 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, y este último trozo que es algo más de otro milímetro, ¿vale? Cuando estamos por aquí, casi tocando esta parte recta, estaremos en torno a 4 milímetros subcrestales. Esto viene muy bien para poder evaluar de forma intraoperatoria, como vemos aquí. ¿Vale? Estos son casos de los alumnos del máster de cirugía bucal de la Universidad de Valencia, donde medimos, o los alumnos miden el grosor de tejido blando y en función de ese grosor colocan el implante en posición más subcrestal. Y como veis, el transportador nos ayuda aquí a determinar que el implante está colocado casi 2 milímetros subcrestal a nivel vestibular y seguramente estará en torno a 2 milímetros o 3 de profundidad a nivel palatino. ¿Vale? Vemos aquí cómo a nivel palatino está eso, a 2 milímetros y medio. Y después colocamos un pilar rectoestético antirrotacional, que eso ahora luego lo hablaremos. ¿Vale? ¿Veis la imagen de cómo la suma del espesor de mucosa más el hueso es lo que debe ser igual a 4? 4, 5, preferiblemente entre 3 y 5 milímetros es lo idóneo. Y esta es la radiografía de este caso, ¿vale? Una posición ideal de colocación de implantes para nosotros con lo que sabemos a día de hoy. Otro caso con el tejido fino, donde compensamos ese tejido fino con una posición subcrestal del implante, ¿vale? Y de nuevo comprobamos cómo la suma del hueso y la mucosa es lo que debe de medir 3-4 milímetros. Colocación del pilar intraoperatoria, ¿vale? Y la imagen ampliada. Posición del implante ideal en nuestra opinión y también del desarrollador del sistema de implantes. Un caso diferente en el cual tenemos un grosor de mucosa mayor, es un caso maxilar, tenemos 3 milímetros, 4 milímetros de grosor y en estos casos ponemos el implante subcrestal, como os digo, pero muy poco subcrestal. Aquí igual lo metemos 1 milímetro, ¿vale? Aquí lo metemos con menor profundidad, le ponemos también el pilar rectoestético antirrotacional. Entonces, hablado ya de características del paciente, grosor del tejido blando, hemos hablado también del diseño del implante, conexión cónica, cambio de plataforma, hemos hablado de la posición del implante, subcrestal versus crestal, cuando preferimos, que casi siempre preferimos subcrestal, y ahora nos queda hablar de probablemente el mayor protagonista de toda esta historia, que ha sido el último en llegar, que es el pilar, porque hasta hace 5 años, 10 como mucho, los más visionarios de este mundo científico de la implantología, no se hablaba nunca del pilar. Podemos
leer y leer artículos y hay muchísimos casos de implantes rehabilitados con directo implante. Menos en arco completo. En arco completo la gente lo tenía más claro con el multi-unit, hace ya más años que existe, pero en unitarios y en brechas edentulas poco extensas era poco habitual hablar del pilar. Sin embargo, la evidencia científica la teníamos ahí. Abrahamson y Linde ya en el 97 hacen un estudio en perros en los cuales no cargan los implantes, pero lo que hacen es que a un grupo a la mitad de los implantes colocados en estos perros, lo que hacen es que en 5 momentos diferentes les quitan el pilar de cicatrización, les quitan el pilar, el tapón de cierre, y se lo vuelven a colocar. Así 5 veces seguidas, no el mismo día, sino un día. Dejaban pasar una semana, lo quitaban y lo volvían a poner. Lo quitaban y lo volvían a poner. A día de hoy sabemos que cada vez que ocurre eso, pues hay una rotura de fibras, una agresión al tejido conectivo, al epitelio, entra suciedad y cada vez que conectamos y desconectamos, lo que hay es una agresión y eso da lugar a pérdida ósea. En el otro grupo, estos autores lo que hacen es que no tocan el pilar. Desde el primer día lo dejan y así se queda. Y encontraron, esta variable es la más relevante, que es la pérdida ósea, y veis que en el grupo test, en el cual desconectaban y reconectaban 5 veces, que más o menos viene a ser las veces que nosotros desconectamos y reconectamos cosas en los implantes si trabajamos directo implante, ¿vale? Porque toma de impresión. En la segunda cirugía le ponemos el tapón de cicatrización. En la toma de impresión quitamos el tapón y le ponemos un transfer. En la prueba de metal quitamos el tapón, probamos el metal. La prueba de bizcocho, quitamos el tapón, ponemos el bizcocho y luego el colocado, ¿vale? En torno a 5 veces estamos conectando y desconectando cosas. Y la pérdida ósea era el doble, ¿vale? 1,5 milímetros en el grupo test, en el de las desconexiones, y 0,78 en el grupo en el que no se tocaba, se ponía el pilar y no se tocaba más. Esto es del año 97. Tuvieron que pasar muchos años, ¿vale? 15 años, para que el grupo de Guidi y de nuevo Piatelli hablara de este concepto que es el concepto One Abutment, One Time, que consiste en One Abutment es un pilar, ¿vale? Traducción al castellano, al menos la parte clínica aquí en España, es un pilar, un tiempo. Lo que hacían estos autores es que el día de la cirugía le ponían el pilar al implante, le daban torque, lo dejaban colocado y ya no lo tocaban más. Y lo que se dieron cuenta es que esto protegía de la pérdida de hueso. Si vemos la diferencia que había entre el grupo con One Abutment One Time y el grupo sin, era de 0,6 milímetros de pérdida ósea vertical. Y en cuanto, ese es el protocolo estándar y el protocolo de One Abutment One Time. E incluso veían diferencias de crecimiento de hueso por encima de la superficie, por encima de la conexión del implante. ¿Vale? En el grupo de One Abutment One Time veían crecimiento óseo. Esto se hacía con prótesis cementadas, ¿vale? Tuvieron que pasar muchos años para que esto se trasladara al atornillado, que es algo muy extendido, al menos aquí en España. De los primeros estudios que surgen con pilares atornillados está este de Multi-Units, que es una muy buena revista, un ensayo clínico aleatorizado a 5 años que en arcos completos estudia usar pilares multi-unit o no usarlos. Obviamente, tanto en un grupo como en el otro, ¿vale? En el grupo que va directo a implante como en el grupo de multi-units, los implantes angulados del All-on-4 sí que llevan multi-unit, con lo cual estos autores únicamente están comparando los implantes centrales, los que están colocados rectos, axiales, y no encontraron diferencias. Sin embargo, esto puede que se deba a que, primero, los implantes están crestales, incluso supracrestales, como vemos aquí, están demasiado superficiales, y también a que el multi-unit es un pilar bastante ancho respecto a los pilares que había mostrado antes de Guidi, que vemos que son pilares más rectos, con una emergencia más recta. No se abren tanto como el multi-unit. Es por eso que quizá no encontraron diferencias estadísticamente significativas entre un grupo y el otro. Y tuvieron que pasar más años. De hecho, es un artículo publicado en 2021
de nuevo de Linkevicius, que es un autor que ha estudiado muchísimo sobre la pérdida ósea temprana, que hay que seguir respecto a este tema sin ninguna duda. Y lo que encontraron fue, en este caso sí que eran implantes unitarios colocados con un pilar intermedio, colocados subcrestales, como veis, frente a hacer una prótesis directa implante, ¿vale? También en unitarios. Y lo que encontraron fue que al año de la... Nos interesa más al año, ¿vale? Más que en el momento de la carga. En el momento de la carga hay muchas diferencias, ¿vale? El grupo de colocación del pilar el día de la cirugía había una pérdida de hueso de 0,14 milímetros y en el grupo del pilar de 0,66. Sin embargo, en ambos grupos, como ambos respetan la anchura biológica, en ambos grupos el diseño transmucoso es muy favorable, ¿vale? Lo que hay es que los dos reducen, lo que hay en realidad es un crecimiento óseo y al final las diferencias son de 0,06 milímetros de pérdida de hueso en el grupo que usaba pilar y de 0,21 milímetros en el grupo de directo implante, ¿vale? Son diferencias no significativas por el tamaño muestral que tiene el autor, pero que sí que son clínicamente relevantes, ¿vale? Es más de tres veces la pérdida ósea si usamos directo implante que si usamos un pilar intermedio. Y, de nuevo, nuestro compañero español de Granada, el profesor Pablo Galindo Moreno, encontró como un hallazgo casual, de nuevo, porque es un hallazgo que yo sé, porque lo hablé con él, lo encontró el estadístico, que es Andrés Catena, el estadístico del grupo de investigación. Estaban haciendo un estudio retrospectivo. Hicieron un estudio en el que analizaron muchas variables. Y Andrés Catena, el estadístico, haciendo pruebas estadísticas, encontró que había una variable que era capaz de predecir la mayor parte de la pérdida ósea temprana de los implantes. Y esto era la altura del pilar. Tanto es así que al final el estudio se refiere únicamente a este factor, pero el estudio analizaba muchos otros factores. Estos autores lo que vieron es que los implantes colocados, rehabilitados con aditamentos protésicos de 2 milímetros o más, perdían menos hueso, ¿vale? Menos hueso, 0,04, frente a los que se colocaban con pilares de 0,5 o 1 milímetro, ¿vale? Era directamente proporcional, más altura de aditamento protésico, menos pérdida de hueso. Estudio retrospectivo se ha desarrollado y muchos autores han publicado en los últimos años ensayos clínicos aleatorizados analizando la altura del pilar. Por ejemplo, este es un estudio de Juan Blanco, de un grupo de Galicia, que analizaba la diferencia entre pilares de 1 milímetro y pilares de 3 milímetros de altura. Y encontraban las diferencias estadísticamente significativas absolutamente. Es que los pilares de 1 milímetro de altura perdían 0,8 milímetros a los 3 meses y 0,9 a los 6 meses, y los pilares de altura 3 perdían 0,14 y 0,11 milímetros, ¿vale? Esas son diferencias estadísticamente significativas. ¿Vale? Entonces, esta es la explicación. Lo que viene a ocurrir es, bueno, el pilar de 1 da lugar a pérdida ósea de 0,809, es decir, es clínicamente muy relevante. En cambio, los pilares de 2 milímetros o más dan lugar a una pérdida ósea de 0,1, que es algo mucho menos relevante. ¿Por qué? Probablemente esto se debe a que el pilar de altura 1 tiene una emergencia que se ensancha enseguida y no deja espacio a los tejidos blandos. De forma que a nivel de comportamiento biológico se comporta muy similar a los implantes antiguos sin cambio de plataforma, ¿vale? Porque si veis, lo que ocurre es que aquí enseguida salimos, se ensancha en menos de 1 milímetro y de ahí nace la prótesis, con lo cual el espacio que tiene el tejido blando es insuficiente, tanto para crear ese cinturón que veíamos, como, bueno, lo que hace básicamente es que comprime los tejidos blandos y elimina el efecto del cambio de plataforma. De modo que en el sistema de implantes Galimplant, igual que en todos los demás sistemas de implantes de bone level, claro, lo ideal sería prohibir el pilar de 1 milímetro. Debemos de evitarlo todo lo posible. De hecho, existe únicamente para resolver los casos que hemos colocado mal el implante, ¿vale? Cuando no hemos profundizado suficientemente, no hemos medido el grosor del tejido blando
y nos encontramos un implante que está colocado demasiado crestal para el grosor de encía que tenemos, o injertamos, como sugiere el Linkevicius, o nos toca poner un pilar de 1 milímetro, asumiendo que eso dará lugar a pérdida ósea. Entonces, lo que queremos es colocar siempre pilares de 2 milímetros, de 3 milímetros, de 4 milímetros, ¿vale? Yo personalmente me inclino por esas tres longitudes. Sé que hay clínicos con mucha experiencia en Galimplant que están usando pilares incluso más largos con muy buenos resultados, pero a mí me da miedo hasta que haya una evidencia científica que nos pueda cerciorar que estos pilares no dan lugar a pseudobolsas, ¿vale? Pseudobolsas periodontales perimplantarias. Pero estoy seguro de que el desarrollo de superficies nuevas en estos pilares que favorezcan posiblemente incluso la formación de hueso y seguramente también la adhesión de tejido blando, esto dará lugar a que estos pilares funcionen perfectamente. Pero a día de hoy, para mí, están sin analizar correctamente. Por lo tanto, resumiendo, lo que ocurre es que está muy relacionado la altura del pilar con la posición apicordonal. Como os decía, cuando el implante lo colocamos crestal, tenemos mucho más riesgo de que terminemos necesitando pilares de 1 milímetro. Entonces, nunca sabremos si la pérdida ósea está causada por la insuficiente encía o si está causada en realidad porque la insuficiente grosor de encía nos provoca que tengamos que emplear un pilar de altura 1. Al final, se resume en que profundizando el implante correctamente, 1 o 2 milímetros, y midiendo el grosor de encía para que si hay una encía muy fina, profundicemos más bien 2 o 3 milímetros que 1, ¿vale? Lo que no podemos es profundizar 1 milímetro y tener una encía de 1 milímetro, ¿vale? Cuando la encía sea muy fina, profundizaremos más. Midiendo eso, vamos a asegurarnos de poder colocar siempre un pilar de 2 milímetros o de 3. ¿Vale? Entonces, esto es lo que estamos viendo a día de hoy. Este es un caso en el que los implantes se colocan subcrestales ligeramente, es un caso de la Universidad de Valencia, se colocan subcrestales. Claro, a día de hoy sabemos que demasiado pocos subcrestales. Lo que ocurre es que el implante distal, por el grosor de mucosa, el grosor del tejido blando, se puede colocar un pilar de 3 y en el implante anterior se tiene que colocar un pilar de 1 de altura. Y vamos viendo cómo evoluciona esa pérdida ósea hasta ver cómo hay una superficie rugosa expuesta en este implante de prácticamente 2 milímetros en distal y como el implante con un pilar de 3 milímetros no tiene nada de superficie rugosa expuesta. Entonces aquí la situación correcta, la forma de proceder correcta hubiera sido emplear un implante más corto, que se quedara a este nivel, de forma que al principio estuviera subcrestal y termináramos colocando un pilar de altura 3 milímetros. ¿Vale? Entonces, volvemos atrás, juntamos, medimos grosor de tejido blando y con eso decidimos la posición subcrestal y eso nos va a permitir utilizar siempre de forma repetida pilares de 2 o 3 milímetros y evitar siempre los pilares de 1 milímetro de altura. Esto, por mencionar una de las investigaciones que llevamos a cabo en la universidad, para nosotros no era tanto la altura del pilar, como sugería el doctor Pablo Galindo, sino más bien es la forma del pilar o la forma del componente transmucoso. Para eso, lo que estamos haciendo en la universidad es, le pedimos a Galimplant que hiciera un pilar con un pilar de altura 3 milímetros, pero con la forma del pilar de 1, que se abriera, se ensanchara rápido, y lo comparamos con el pilar comercial de altura 3 milímetros. No tenemos resultados todavía, pero estamos viendo ya que el pilar que se ensancha de forma como el de 3 da lugar a más pérdida de hueso. Eso no es tan malo como el de 1, pero no llega a ser tan bueno como el de 3, porque precisamente no deja que ese tejido blando se establezca en ese escalón. Vemos un caso clínico, ¿vale?, de este estudio. Son implantes colocados 1 milímetro subcrestales. Se coloca en el momento de la segunda cirugía el pilar tipo test. Es un pilar de altura 3 milímetros, pero que se ensancha como el de 1. Y vemos cómo con el tiempo, a los 12 meses, hay un cierto grado de pérdida ósea. En cambio, este es un caso del grupo test, donde vemos cómo hemos colocado implantes convencionales,
pilares convencionales de altura 3 milímetros y al cabo de 12 meses no tenemos nada de superficie rugosa expuesta. ¿Vale? Estos son los resultados que estamos viendo, son resultados preliminares, no hay diferencias significativas, pero estamos viendo que el grupo control, que es el grupo de pilares comerciales, tiene algo menos de pérdida de hueso que el grupo test. Y este tema de la forma del pilar lo estamos estudiando también lo hemos estudiado en una serie de casos de arco completo de implantes Galimplant tratados con pilares multi-unit. En este estudio, que es un estudio retrospectivo que está a punto de ser aceptado, comparamos dos cosas. Comparamos pilares multi-unit rectos frente a pilares multi-unit angulados, porque tienen una evidente diferencia de forma. Si vemos aquí, el pilar multi-unit recto de una forma mucho más atractiva para los tejidos blandos, deja espacio a los tejidos blandos. En cambio, el angulado, como tiene que ensancharse, comprime los tejidos blandos. Y la otra comparación que hicimos fue comparar entre mesial y distal de este pilar, viendo que precisamente vemos que es el mesial del pilar angulado donde más se sale, no llega a ser ni siquiera recto, sino que se extiende mesialmente comprimiendo los tejidos blandos en exceso. Entonces lo que hicimos fue comparar mesial y distal de estos pilares. Esos fueron los resultados. Por un lado comparamos entre rectos y angulados de 3 milímetros y vemos que los pilares angulados de 3 milímetros tenían una pérdida ósea a los 12 meses de 0,46 milímetros y en cambio los axiales, los rectos, de 0,24. ¿Vale? La mitad de pérdida de hueso. Y entre mesial y distal vemos de nuevo que teníamos razón. ¿Vale? La pérdida, o sea, en mesial era de 0,35 milímetros y en distal de 0,2 milímetros. Esto da lugar a que las casas comerciales se han puesto las pilas y ya se están desarrollando pilares multi-unit más biológicos, sin estos ángulos tan agudos, más redondeados, de forma que también van a permitir un mejor comportamiento de los tejidos blandos perimplantarios. No va a haber tanta agresión. ¿Vale? Sabemos que Galimplant ya está en ello y muy pronto podemos disponer de ellos. ¿Vale? Estos son los pilares que están fotografiados por Carlos Ayala. Como vemos, son pilares mucho más redondeados y que dejan espacio a los tejidos blandos. Y en este sentido, de la forma, probablemente Galimplant ha rizado el rizo en el sentido de utilizar estos pilares, de desarrollar estos pilares slim. Son pilares que no solamente son rectos, sino que se meten hacia adentro para dar la máxima expresión, el máximo espacio a los tejidos blandos periimplantarios. Entonces, este es un caso, son pilares con los que hay que tener cuidado, son pilares que hay que utilizarlos en la zona anterior o en dientes sin mucha carga y preferiblemente ferulizados, ¿vale? Nunca utilizarlos en posteriores y nunca utilizarlos en dientes unitarios, porque tenemos riesgo de fractura. Lo usamos en dientes no muy grandes y 2 implantes por lo menos que ferulicen, 2 o más. Como estos premolares, que son premolares que se hicieron carga inmediata y vemos los tejidos blandos al cabo de 3 meses, hacemos la prótesis definitiva y vemos aquí el día de colocar la prótesis definitiva y la imagen radiográfica al año de la carga, donde vemos que se ha formado hueso, o eso pensamos, por encima de la plataforma del pilar, ¿vale? Por encima de esta concavidad. Este pilar está siendo estudiado en un ensayo clínico aleatorizado por los compañeros de la Universidad de Santiago de Compostela. Han utilizado 40 pilares rectos convencionales, no el slim, sino el recto convencional, y los han comparado con 40 pilares slim. Después han hecho la prótesis definitiva y el control a los 6 meses. Y han medido la pérdida ósea de forma convencional, ¿vale? Aquí no tienen en cuenta la remodelación, es solamente medición de pérdida ósea y los resultados son muy, muy interesantes a nivel clínico. El grupo de pilares slim, la mediana, ¿vale? Os explico un poco cómo se leen las gráficas de cajas y bigotes, que son los box plot, ¿vale? En español, diagrama de caja y bigotes,
que la línea de central nos indica la mediana, ¿vale? La pérdida ósea más frecuente de la muestra. De forma que en el pilar SLIM la mediana está por debajo de 0,1 milímetros, está rozando los 0 milímetros. En cambio, la mediana del pilar recto estético convencional, que es un muy buen pilar, es un pilar que se comporta muy bien, tiene una pérdida ósea mediana de 0,4 milímetros. Esta línea de aquí y esta línea de aquí, ¿vale? Las partes superiores de la caja e inferiores de la caja son los cuartiles. Segundo cuartil y tercer cuartil. Entonces, de aquí a aquí está el 25% de la muestra, ¿vale? El 25% de la muestra no tiene pérdida de hueso y de aquí a aquí está el otro 25%. Esto es el máximo y el mínimo. Entonces, prácticamente el 50% de los implantes de pilar SLIM no tienen pérdida de hueso o incluso tienen ganancia. En cambio, los implantes que peor se comportan con este pilar tienen una pérdida ósea de en torno a 0,5 milímetros, que se equivale prácticamente con la mediana del pilar recto estético. En cambio, lo que más nos preocupa es que los casos menos favorables de pilar recto convencional tienen una pérdida de hueso por encima de 1 milímetro, lo cual sí que es preocupante. Y en cambio no tenemos este problema con el SLIM. O sea que es una cuestión de forma. Probablemente es un estudio que es mejorable, son pilares, el pilar recto convencional de este estudio es el pilar pasante, con tornillo pasante, lo cual yo creo que es un inconveniente claro. Seguramente los resultados habrá menos diferencias cuando el pilar recto que se utilice en futuros estudios, empezaremos uno seguro, será el de una pieza, ¿vale? Porque todo lo que sean tornillos pasantes va a favorecer la contaminación bacteriana y la pérdida de hueso, ¿vale? Entonces, este pilar recto es el antiguo, porque se empezó el estudio ya hace tiempo, ¿vale? Pero el pilar recto convencional actual, yo estoy mucho más tranquilo, sé que no tengo estas pérdidas de hueso y sé que se debe a que es un pilar macizo sin microgaps. Dicho esto, otro factor muy reciente que sabemos para minimizar la pérdida de hueso es el momento de la colocación del pilar. Esto lo ha publicado también el grupo del doctor Galindo Moreno en 2021. Estudiaron un grupo de implantes colocados rehabilitados con pilares 2 milímetros y colocados el día de la cirugía de implantes. Otro grupo de pilar de altura 1 milímetro colocado el día de la cirugía del implante y otro tercer grupo que era pilares de 2 milímetros colocados en la segunda cirugía. Todos ellos colocados crestales. En mi opinión, como no se debe hacer, ¿vale? Pero es la única referencia que tenemos sobre el momento de colocación del pilar. ¿Y qué encontraron? Que a los 3 años, el grupo A, que hemos dicho que es el pilar de 2 milímetros de altura, lo cual es bueno, colocado el día de la cirugía. Tiene una pérdida ósea de 0,35 milímetros. En cambio, el grupo de pilar 1 milímetro de altura tiene 0,6, ya sabíamos que iba a ir mal, pero lo sorprendente es que el grupo de pilares de 2 milímetros de altura, pero colocados en la segunda cirugía, tenía una pérdida de hueso también que era el doble cuando el pilar se coloca en la primera cirugía. Por lo tanto, siempre que podamos, colocaremos el pilar en la primera cirugía, ¿vale? Siempre que tengamos suficiente estabilidad primaria. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos un caso de ejemplo. Este es un caso del estudio que estamos realizando en el cual lo estamos haciendo mal, porque todavía no lo sabíamos. Estamos haciendo lo que colocamos los implantes, cerramos, los colocamos a la profundidad adecuada, como veis, ponemos los pilares y, bueno, este es un estudio, este es un artículo, este es un caso ya ejecutado colocando los pilares como toca, que es el día de la cirugía, ¿vale? Veis que hemos colocado los pilares, les damos torque, ponemos la tapa y suturamos. Y esta es la imagen radiográfica en el momento de la colocación de los implantes y de los pilares. Colocamos la prótesis, la veis aquí, la prótesis terminada. Y lo interesante es que a los 12 meses de seguimiento, el nivel óseo se mantiene prácticamente igual. No ha habido ni siquiera remodelación ósea. Si esto lo comparamos con un caso diferido, en el cual los pilares se han colocado el día de la segunda cirugía, vemos cómo aquí sí que se produce una remodelación ósea. No tenemos ese hueso que parece que crece por encima de la conexión. ¿Vale? Entonces, lo que nos estamos encontrando es que cuando el pilar lo colocamos diferido, en la segunda cirugía, no tenemos grandes problemas porque no tenemos pérdida ósea,
¿vale? Si hacemos todo correctamente, colocamos el implante subcrestal, usamos un pilar de altura de 2 milímetros por lo menos, ¿vale? Cuando hacemos eso, incluso cuando lo ponemos en la segunda cirugía, no hay grandes problemas, no hay pérdida de hueso. Pero cuando podemos, por la estabilidad que alcanzamos, colocar el pilar en la primera cirugía, vemos que no hay ni pérdida de hueso y tampoco hay remodelación ósea. El nivel de hueso se queda constante y parece que ha crecido hueso por encima de la conexión, por encima de la plataforma, perdón. ¿Vale? Todo esto, que he intentado resumiros en una charla de espero no muy larga, solamente se cumple si tenemos en cuenta el torque de la casa comercial. Debemos de colocar los pilares a un torque de 30 newtons por newton centímetro y los tornillos a los pilares, en el caso del pilar recto estético y el pilar slim, a 25 newtons, porque son tornillos de métrica 2, y en el pilar multi-unit, que se pone también a 30 el pilar, el tornillo lo pondremos únicamente a 10 newton centímetro porque es un tornillo de una métrica mucho más reducida que si le damos torque de 25 lo vamos a partir, ¿vale? Entonces, todo lo que hemos dicho es dando por supuesto que empleamos el torque recomendado por el fabricante, ¿vale? Para concluir, resumo, el implante debe ser de conexión cónica interna, debe colocarse en posición subcrestal y la posición subcrestal debe de valorarse, bueno, preferiblemente, cuando no se puede evitar, pues bueno, lo ponemos crestal, como habéis visto en el caso de la zona maxilar posterior, y lo profundizaremos más o menos en función del espesor del tejido blando y también del grosor de la cresta ósea. Si tenemos una cresta vestibular fina por una atrofia, puede que lo queramos profundizar más el implante para alcanzar mayor grosor de hueso vestibular. Después, en cuanto al pilar, es el kit de la cuestión, utilizarlo, ¿vale? Intentar evitar en todo lo posible trabajar directo implante. La única situación en la que es aceptable son implantes unitarios, ¿vale? Ahí es aceptable, pero es mejor trabajar con pilar cuando sea posible. Usar pilares de altura 2 milímetros o más y pilares estrechos. Estrechos es como mínimo como el pilar recto estético convencional, ¿vale? Y si está indicado usar un slim, pues todavía mejor. Pero el recto estético convencional debe ser nuestro pilar de uso diario, ¿vale? Evitar aquellos pilares de casas comerciales que se ensanchen de forma precipitada. Colocarlo a ser posible simultáneo al implante, es mejor simultáneo que en la segunda cirugía, ¿vale? Para evitar la remodelación ósea y utilizar, por supuesto, el torque recomendado, ¿vale? Terminar diciendo que, como sé que hay mucha gente de Ecuador y de otros países de Latinoamérica, comentar que en la Universidad de Valencia tenemos un posgrado de cirugía bucal e implantología de 3 años de duración que es semipresencial, que es fundamentalmente online, con algunas estancias clínicas en centros de referencia y tenemos centros de referencia por toda Latinoamérica, también en España y en Italia. Y que si queréis información de este máster, de este posgrado, podéis encontrar la página web a través de este código QR. Y con esto nada más me despido y las gracias a Galimplan de nuevo. Os dejo mi email y mi página web personal por si tuvierais cualquier duda, si quisierais pedirme algo de la literatura que he empleado en la charla o queréis preguntarme cualquier cosa, estoy a vuestra disposición. ¿Vale? Muchas Pues gracias. David, muchísimas gracias por una Creo que charla me he comido el tiempo de las fantástica. preguntas. No, que va. Hay algunas preguntas que nos están haciendo llegar también, sobre todo de gente de Ecuador. Quería darte las gracias de verdaderamente porque verdaderamente es una charla muy ilustrativa, muy clara, muy explícita en cuanto a lo que es el funcionamiento, el por qué utilizar unos pilares de este tipo intermedios también. Y espero que muchas de las personas que nos están viendo todavía y que están conectadas también nos puedan seguir pasando todavía las preguntas que tenemos. Yo tengo una que me han hecho llegar desde Ecuador también, una que nos dicen que hablaste sobre el uso de los pilares intermedios que Sí. actúa de forma diferente en una conexión cónica como la nuestra en Galimplan, que actúa diferente en conexiones que son hexagonales internas de paredes paralelas, como por ejemplo las de Zimmer, las de MIS. ¿Podrías profundizar un poquito más en este tema? ¿Por qué actúa diferente este pilar en este caso? A ver, lo que ocurre es que la conexión de paredes paralelas no consigue un microgap suficientemente sellado
para evitar la contaminación bacteriana. Entonces, eso no es que no se pueda usar un pilar, es que lo que no debemos es de profundizar, meter el implante subcrestal. Si usamos un implante, perdón, de paredes paralelas, no queremos un microgap subcrestal, no queremos colocar un microgap de bacterias infraóseo, porque va a haber una pérdida de hueso y entonces sí que habrá un problema porque estará muy profundo, ¿vale? Entonces será muy difícil de limpiar esa pérdida de hueso, que asumimos esa pérdida de hueso temprana que son 0,3, 0,4 milímetros. Entonces, no es que no se puedan usar pilares, lo que pasa es que usemos pilar o usemos directo implante, cuando las paredes son paralelas en la conexión, es imposible sellar el microgap, porque es una cuestión de física. El cono, cuando lo torqueamos, son dos paredes que a medida que atornillamos el implante se van pegando. Las dos paredes del cono se van pegando. En cambio, cuando las paredes son paralelas, lo que pasa es que las paredes se deslizan, pero no se van aproximando. Yo creo que es una cuestión de geometría básica. Es muy similar al comportamiento de los implantes cónicos, de cuerpo cónico, y los implantes de cuerpo cilíndrico. No son unos mejores que otros, simplemente hay que saber manejarlos. Los cilíndricos podemos seguir metiéndolos hasta el infinito y no se pasan de rosca. Los cónicos van al sitio del fresado. Entonces el fresado es mucho más importante para llevarlo al sitio y alcanzan mucho torque porque todo el cono contacta simultáneamente. Espero haberme explicado. Totalmente, correctamente. Nos envía desde Ecuador saludos el doctor Luis Naranjo y te pregunta que los pilares antirrotacionales, ¿en qué zonas están indicados? ¿En qué zonas están recomendados poder utilizar ese tipo de pilares antirrotacionales de Galimplan? A ver, yo siendo sincero, hasta no hace mucho, en los casos de implantes estéticos lo resolvía con directo implante. Los posteriores, desde hace mucho tiempo, con pilar rectoestético antirrotacional. Sin embargo, aprendiendo de compañeros con más experiencia que yo en Galimplant, por ejemplo, el doctor Jesús Pato, que sabéis que es el desarrollador del sistema, hay muchos compañeros que están utilizando el pilar rectoestético antirrotacional incluso en zona estética. La clave para poder conseguir una buena estética es sumergir suficientemente el implante. Si sumerges el implante poco, te toca hacer directo implante, porque es preferible hacer directo implante que colocar un pilar de 1. Pero si el implante está suficientemente profundo, se puede utilizar un pilar rectoestético antirrotacional en la zona estética. O sea que indicaciones son todas. El pilar rectoestético antirrotacional se puede utilizar en cualquier implante unitario. Perfecto, perfecto, muy bien. Otra pregunta del doctor Alberto Espina nos dice que si habéis estudiado pilares hechos a medida con CAD/CAM. Un pilar individualizado tiene sentido solamente para cementar en algún implante que esté muy angulado. Nuestra clínica diaria preferimos atornillar. Estamos acostumbrados para no tener problemas de cemento, para poder recuperar prótesis. No sé, en España es muy común atornillar. Creo que es una de las grandes ventajas de los implantes respecto a los dientes, que es que se pueden desatornillar. Ojalá pudiéramos quitar los dientes y trabajar fuera de boca. Entonces, en este sentido, no le veo la indicación a usar pilares individualizados, ¿vale? Solamente le veo sentido para cementar. Si quisiéramos cementar y dejar el margen de la línea de terminación solamente 0,5 o 1 milímetro subgingival, pero la verdad es que cementamos muy poquito. Solamente cemento en algún caso de implante estético que no consiga, por la forma del proceso alveolar, que el tornillo me emerja por el cíngulo. En ese caso, por ejemplo, para hacer ese tipo de prótesis, profundizando un poco en el tema que acabas de comentar, si queremos hacer una prótesis cementada sobre los pilares estéticos, utilizaríamos interfaces de Galimplan, ¿correcto? Para hacer una prótesis utilizando, por ejemplo, materiales como circonio, ¿correcto? Hablas de atornillado, es que has dicho cementado. Cemento atornillado. Sí, bueno, cemento atornillado, sí, por supuesto. Lo que estamos haciendo es usar interfaces siempre, sea circonio o sea metal. En circonio es obligatorio. O sea, no podemos atornillar el circonio directamente al pilar, con lo cual lo que hacemos es siempre cemento atornillar una interfase original, que no ha entrado en el horno y que está nueva del fabricante, con lo cual minimizamos todos los gaps, minimizamos el gap importante, que es el de pilar implante,
pero también de paso, también minimizamos el gap pilar-prótesis, porque tenemos dos piezas que están fabricadas y no están modificadas por nadie. Correcto, correcto. La doctora Mariana Corbera nos pregunta si se coloca el pilar en la misma cirugía y se forma hueso favorablemente. Si tuviéramos que cambiar la altura del pilar a uno más corto por un tema gingival o por un tema estético, ¿podría interferir el hueso? ¿Y cómo deberíamos proceder en este caso? Es una muy buena pregunta. Afortunadamente, el hueso por encima de los pilares es slim, porque el recto estético nunca te va a impedir que lo saques. Porque como no es convergente, el pilar es recto, con lo cual siempre lo puedes quitar y cambiar. Y el multiunit lo mismo. El único pilar en el que podemos tener problemas para retirarlo si ha crecido hueso es el slim, porque puede crecer por encima de esa concavidad. Lo que pasa es que el crecimiento de hueso no lo estamos viendo entre la colocación del implante y la segunda cirugía, porque la segunda cirugía, entre la colocación del implante y del pilar y la toma de medidas, porque no estamos esperando más de 2 meses, esperamos unos 2 meses. Si esperáramos a tomar medidas 6 meses, probablemente sí que tendríamos el problema de que crecería el hueso por encima del pilar. Pero como lo hacemos a los 2 meses, si a los 2 meses no estamos a gusto con la altura del pilar, lo podemos quitar porque todavía no se ha formado hueso. Otra pregunta más de Ecuador que nos llega es que has hablado de inconvenientes de colocar el pilar en una segunda cirugía, en una segunda fase. ¿Podrías profundizar un poco más en eso? ¿Qué problemas nos podemos encontrar con no hay colocar? problema. No, eso es importante dejarlo claro, ¿vale? Nosotros colocamos muchos pilares en la segunda cirugía. Lo que estamos viendo es que los pilares colocados en la segunda cirugía no tienen pérdida de hueso. Si lo hacemos todo bien, elegimos el implante, colocamos subcrestal, el pilar de altura de 2 milímetros o más, todo lo dicho, no pierden hueso. Eso quiere decir que no hay superficie rugosa expuesta, pero sí que vemos una remodelación ósea. Vemos cómo el hueso se aplana y no hay ese hueso por encima de la plataforma que nos gusta mucho, pero igual es una cuestión solamente estética. A mí, en realidad, mientras tenga hueso a nivel de la superficie rugosa y no haya superficie rugosa expuesta, estoy tranquilo. Entonces, los implantes se pueden colocar en la primera cirugía y el pilar en la segunda. ¿Eso cuándo lo hacemos? Cuando no tenemos estabilidad primaria. ¿Vale? Si tenemos algo de estabilidad, lo que estamos haciendo es colocar los pilares, pero sin torque. Darles un torque manual, no ponerles el casquillo protector, le ponemos teflón y con eso evitamos que entre comida y como el pilar queda prácticamente a nivel gingival, el implante funciona perfectamente. ¿Vale? Pero no le damos torque. Cuando el implante queda con mucho torque, le damos torque también al pilar, torque definitivo. Y cuando el implante queda con muy mal torque, ¿vale? A 5 newtons o menos, un torque que está casi bailando, lo que hacemos ahí es dejarlo sin pilar, que descanse, que se integre y ponemos el pilar en la segunda cirugía. ¿Vale? Pero no hay pérdida de hueso por colocarlo en la segunda cirugía. Lo que sí que hay, lo que estamos viendo es que hay más remodelación. En cambio, cuando ponemos el pilar en la primera cirugía, sobre todo cuando le damos torque, que ya no modificamos nada, estamos viendo que el nivel de hueso es que no cambia nada, ni siquiera se va al primer escalón, como veíamos clásicamente, es que se queda por encima del escalón. Fantástico, muy bien. Pues no tenemos más preguntas ahora mismo. David, te quiero agradecer enormemente de forma personal por estar con nosotros esta noche. Han sido casi más de 1 hora y 20 que hemos estado juntos compartiendo con toda la gente en España y en Ecuador también. Estaban todos Que dormidos sepáis... y trabajando, los ecuatorianos trabajando y los españoles dormidos. Muy bien. Y esperemos que mucha gente pueda volver a ver nuevamente esta charla porque yo creo que es algo muy didáctico y muy interesante. Desde el Movimiento Galimplan volvemos a darte las gracias por acompañarnos nuevamente y esperamos a todas las personas volver nuevamente luego ya del verano con más información y más charlas sobre implantología y sobre endodoncia. David, muchísimas gracias a ti y muchas gracias a todos por seguirnos. Gracias y que tengáis todos buen verano. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.